Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Muy buenas. Vamos a hacer un programa muy especial esta tarde. Yo soy Eric Estrada, como ustedes lo saben, como ustedes lo padecen. Estamos en un programa más que Cine Garage hace con todo el entusiasmo del mundo junto con Puentes. Recuerden que los programas que aquí se hacen, que aquí lanzamos, por lo menos de parte de Cine Garage todos los días a las 7 de la tarde, quedan publicados. Los pueden consultar un episodio nuevo a partir de las 7 de la tarde de lunes a viernes. A partir de ese momento, insisto, pueden escucharlo en streaming. Si es que tienen un wifi cerca por ahí, los pueden también descargar para llevárselos en su computadora o en sus dispositivos móviles para después escucharlos o repetirlos o compartirlos de la mejor manera que ustedes de la manera que ustedes más les convenga, digamos, si van en el camión, si van en el tráfico, si están en el metro, si están esperando que el dentista los meta al consultorio, pues bueno, es buena oportunidad para escuchar todo lo que estamos haciendo aquí en Puentes. Muchos programas, más de 25 horas a la semana, si no me equivoco, de programas, entonces todos diferentes, entonces nos da mucho gusto estar trabajando de nuevo para ustedes. Estamos grabando este programa conocido como Retrovisor, que Cine Garage dedica a películas que no necesariamente son de estreno, pero que a lo mejor se están estrenando en formato digital o en servicios de streaming, o que en su caso ya pertenecen al catálogo de DVD y Blu-ray de muchas distribuidoras. Y encontré de repente en una cruda mortal el punto de iluminación que me hizo llamarle a Magda Cos para que viniera a hacer este retrovisor con nosotros, un retrovisor muy particular. Antes de seguir explicando, quiero darle la bienvenida a Magda. Magda, mil gracias por haber venido a platicar con nosotros en Cine Garage Puentes. Eric, muchas gracias por la invitación, encantada de hablar contigo y con tu público. Hace ratito ya más o menos estaba yo atando cabos de cómo nos habíamos conocido. En realidad no nos conocíamos, pero tuvimos por ahí un intercambio de llamadas de teléfono y una colaboración que hice para el programa de Jairo y de José Luis Guzmán, que nadie conoce como José Luis Guzmán, creo que solamente yo lo nombro como José Luis Guzmán, el famoso Miyagi. Ellos están en MBS Radio, y en algún momento me llamaron para hacer una colaboración, por supuesto de cosas marranas. Yo la hice con todo el gusto del mundo, les mando un caluroso saludo. Sé que Jairo nos escucha y sé que Miyagi se fusila varias ideas, o sea que el saludo va a llegar a sus oídos tarde o temprano. Un saludo a los dos. Y ahora, Magda, antes de, insisto, seguir explicando y de dejar claro por qué este programa es tan particular, me gustaría que nos dieras una pequeña o amplia, eso depende de ti, porque tu currículum es extenso, tu actividad es variada, sobre lo que haces, ¿no? Todo el asunto de la cultura de la paz que tú promueves, todo lo que has hecho, todo lo que has escrito, ¿en qué está enfocada ahora tu carrera, tu interés, tu trabajo profesional, más allá de que eres egresada de la HHH, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de donde han salido mentes brillantes? Por supuesto la mía no, yo estoy del lado oscuro, pero también estudié ahí. Entonces, Magda Cos, ¿a qué te dedicas para que la gente lo escuche de tu voz y no de la mía? Pues mira, un denominador común en mis actividades, que sí son muy diversas, es la prevención de la violencia. Uh-huh. Yo trabajo con diversas organizaciones internacionales y nacionales. Tengo una asociación civil que hacemos proyectos de prevención de violencia a través del arte. Que es 24/0, 24/0, ¿no? Y justamente un poco lo que intento, tengo colaboraciones en radio, en medios escritos, y justamente lo que intento pues es tratar de transmitir cómo como sociedad nos influye la violencia, cómo nos repercute, cuál es el impacto que tiene, y también pues formas artísticas, formas mediáticas que tenemos los ciudadanos comunes para combatir este fenómeno que pues se ha recrudecido últimamente en nuestro país. Es decir, ustedes en 24/0 no están enfocados a entender o a rastrear el origen de la violencia, sino a detenerla desde el punto de vista de la sociedad.
Pues mira, nosotros como organización social lo que hacemos son intervenciones comunitarias o intervenciones escolares, por ejemplo. Trabajamos con grupos donde a través de programas musicales, de circo social, de cuestiones también cinematográficas y de cualquier expresión artística, llevamos a restablecer las relaciones para el tejido social y también al desarrollo de habilidades para la vida. ¿Y de dónde viene este interés? ¿En qué momento alguien como tú decide por lo pronto empezar un proyecto como 24/0 y después enfocarse a algo tan particular y tan necesario? Creo que esa sería la primera respuesta, por supuesto, pero ¿en qué momento dices, va para allá, tenemos que hacer eso, no lo está haciendo nadie, tengo que hacerlo yo? Pues mira, justamente mi interés inicialmente surgió como investigadora, como periodista, había hecho varios reportajes, publiqué un libro sobre el tráfico de armas, entonces fue cuando me di cuenta pues del impacto que tenía la violencia armada en la vida de la gente común, no necesariamente en los grupos del narcotráfico o en las zonas afectadas por el conflicto, sino a cualquier ciudadano, pues a veces le afecta más que su vecino tenga un arma a que pues el cártel tenga ahí una ruta establecida. Claro. Entonces, bueno, creo que la violencia es un asunto cotidiano. Eso fue para mí algo que fue como un descubrimiento muy relevante, que fue como la pauta donde yo dije, bueno, yo lo que quiero es trabajar con los ciudadanos, con la sociedad y con la gente común. Y bueno, al paso del tiempo y justamente desde una perspectiva muy artística, conocí a un músico que se llama César López, que es colombiano. Él, bueno, es muy reconocido porque lo que él hizo fue convertir una escopeta en una guitarra. En una guitarra, claro. Y este instrumento se le ha dado a grandes personalidades como Juanes, se ha llevado con Kofi Annan, se ha entregado en Naciones Unidas, en UNESCO. Y a partir de esta lucha que él hace, ¿no?, de donde la música pues tiene un papel protagónico, hicimos ahí pues varios intentos de llevar este movimiento a diferentes partes de América Latina. Y bueno, yo me encuentro aquí al que es mi socio, Pablo Mondragón. Él es compositor de música para cine. Él también desarrolla metodologías de música y él tiene un proyecto donde crea orquestas para escuelas que en realidad sin buscarlo también tenían esta intención del desarrollo de habilidades personales y del trabajo en equipo. Entonces lo que hicimos conjuntamente pues es promover todas estas actividades que está probado, ¿no?, que tienen un impacto en la gente, que promueven la cultura de la paz, e insertarlas en las actividades musicales o artísticas. Hemos trabajado con gente que hace circo social, con gente que hace proyectos cinematográficos, y pues en realidad es brindarles, sobre todo a los jóvenes, una herramienta artística que les permita pues expresar sus emociones, aprender a conocer su entorno, identificarse con el otro también, ¿no? Saber que no son los únicos a veces que están pasando por una situación de violencia familiar o de necesidades. Y bueno, pues esto finalmente va tejiendo lazos en la comunidad. Exactamente, que se restablece a través del arte el voltear a ver al vecino y encontrarte cara a cara con los vecinos. Que curiosamente, dime. Y ha sido muy interesante porque a veces empezamos con un grupo pues de chicos, ¿no?, que son como los que están interactuando, y se van sumando pues los papás, la familia, la van llamando, la propia comunidad empieza pues a donar un espacio, a respetar el espacio público para que los jóvenes hagan estas actividades. Entonces, bueno, creo que es una de las cosas esenciales de recuperar los espacios públicos para que sean pues de los ciudadanos y que la gente pueda transitar libremente, aprovecharlos en actividades positivas. Claro, ¿cómo definen ustedes la cultura de la paz? Porque así, en general, digamos, la gente puede imaginarse muchas cosas. Para ustedes, ¿qué es la cultura de la paz? Pues principalmente es el respeto al otro, o sea, sí hay valores que son comunes y que pues, por ejemplo, el reconocimiento de las emociones, tanto propias, ¿no? Saber qué estás sintiendo y expresarlo de manera adecuada es una habilidad para la vida, pero es una habilidad fundamental para poderte expresar con el otro y relacionar con el otro. Y que, bueno, estas emociones que la gente, que todos sentimos, que además no son comunes, cuando ves que el otro siente algo muy parecido a ti, también pues eso ya te tiende un puente para relacionarte con alguien más. Ya no es la diferencia, ¿no?, sino es más bien el punto en común.
Entonces, bueno, es como justamente resaltar todas estas cuestiones que a nivel comunitario hay intereses, hay objetivos comunes de un grupo, y pues tratar de que los conflictos, porque siempre existen conflictos, es una parte del crecimiento, se desarrollen de una manera pacífica, creativa. Además, en eso ayuda muchísimo el arte, a que se busquen soluciones que beneficien a todos. Y que pues en general todo sea ganar-ganar. Exactamente. En pocas palabras están poniendo en práctica el famoso dicho que dice: la música calma a las bestias, ¿no? Por supuesto. O sea, de alguna manera obviamente lo extienden a más expresiones artísticas, y por supuesto no es que seamos unas bestias, es que de repente la situación nos ha orillado por muchas razones, desde el hecho de tener una ciudad tan grande hasta el hecho de tener un país tan desarticulado como el que tenemos ahora. Uno incluso de manera instintiva se refugia y rompe lazos. Ustedes están rompiendo estos nudos y están estableciendo líneas de conexión entre la gente. Y también dándole a la gente, nuestra intención es también darle a los jóvenes, sobre todo, un espacio donde ellos desarrollen su identidad. En el marco de la invitación que tú me extiendes para hablar de la violencia, algo que está sucediendo en nuestro país es que los jóvenes se suman a pandillas o a grupos de delincuencia con el fin de buscar una familia que no están teniendo en la sociedad. Claro. Con el fin de sentirse protegidos, de sentirse que pertenecen a un grupo. Y justamente, bueno, la música, el teatro, en general, la gran mayoría de las expresiones artísticas pues se desarrollan de una manera en conjunto, formando parte de un equipo, no una película, ¿no? Es totalmente un trabajo en equipo. Entonces, el formar parte de una actividad en este sentido, pues les puede dar una identidad, y de paso, pues aprender técnicas, aprender qué les gusta, y a lo mejor incluso desarrollar habilidades profesionales para en un futuro poder tener un oficio o ocupar algún puesto en algo que se desarrolle, se relacione con la industria. Y en el caso del cine, pues bueno, eso puede ir desde iniciar un cineclub, enseñarles a armar un cineclub, que lo tengan en su barrio, en su comunidad, hasta incluso enseñarles a hacer tanto documentales como películas, y que ellos nos cuenten sus propias historias, ¿no? Yo creo que es algo que es muy interesante que está pasando. La realidad se refleja mucho más ahora en los mini documentales que se graban con celulares a través y que se transmiten a través de YouTube. Yo creo que el internet nos permite tener un alcance que nos permite conocer mucho más a fondo lo que está sucediendo en comunidades. Nosotros como asociación civil presentamos, como 24/0, presentamos un proyecto en la UNESCO que justamente nuestra intención era capacitar a los jóvenes para que nos reflejen cómo están ellos afrontando las situaciones de violencia que suceden en sus comunidades. Y la intención es pues tratar de sacar todo ese conocimiento que a veces hay de manera innata, toda esa pasión que tiene la juventud, de tratar de sacarla de sus realidades y exponérsela al mundo, porque también muchas veces lo que están buscando pues es una ventana y que alguien los voltee a ver. Claro, enfocar un poco la energía, ¿no? Totalmente. Que no pueden sacar a lo mejor platicando con los papás, o que en la escuela, que ahora también están muy mal, tampoco hay manera de expresarla con el profesor. Pues bueno, si tú les das la vía, ellos la sacan de manera natural, ¿no? Sí, yo creo tanto que hay jóvenes muchas... como adultos, yo me creo imagino, que, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que el desarrollo de habilidades para la vida tiene un impacto en el momento en que tú lo tomes, ¿no? Porque muchas veces hemos llegado a edades adultas sin habernos, sin haber pasado por procesos de autoconocimiento, de reflexión sobre nuestras emociones o de lo que queremos, el sentido de vida. Creo que siempre es un buen momento para hacer ese tipo de reflexiones. Pero creo que si lo haces con la gente joven o con los niños, pues generas comunidades y sociedades pues más sanas y que tienen puntos de escape, ¿no? De dónde desarrollar estas energías o cómo resolver estos conflictos. Simplemente tienen herramientas para solucionar de otra manera. Pues bueno, yo desde ahora te puedo decir que seguramente alguien más de todo el equipo de los que estamos aquí en Puentes te invitará para que hables más a profundidad del proyecto, porque me parece, número uno, muy interesante. Me parece, número dos, muy de acuerdo a lo que queremos hacer justo aquí en Puentes, que es justo establecer contactos. De ahí viene el nombre de la estación, ¿no? De podernos conectar. Exactamente, de podernos conectar unos con otros, de discutir, de platicar. Por eso nuestros programas son así, pues para que esto sea un mundo mejor, aunque ni siquiera podamos llegar a verlo.
Nosotros lo que queremos es empezar y que luego ya la ola expansiva llegue tan lejos como pueda. Entonces te digo desde ahora que alguien te va a llamar Pues una o varias veces. Entonces estaré feliz de venir. vamos, para eso lo digo para que la gente no se desilusione. Obviamente quieren saber más del proyecto de Magda, obviamente quieren saber más de 24/0, pero vamos a usar ese pretexto para que tú vuelvas, platiquemos más a fondo en este o en otro programa. El espacio es tuyo. Y para que la gente entienda un poco, quizá en ejemplos como los que se me ocurrieron a mí, cómo es que trabaja 24/0. Nada más para puntualizar, el nombre 24/0, estoy bien, responde a la idea de 24 horas sin violencia, 24 horas sin violencia. En realidad surge en Colombia que es 24 horas con 0 muertes violentas. Ellos durante el 2 de octubre contabilizan el número de muertes violentas y el objetivo es, pues, obviamente es que cada año se vaya reduciendo esta cifra. Pero en México nosotros quisimos, pues, darle una visión un poco más plural, porque creemos que las violencias, hay muchos tipos de violencia que afectan a las sociedades y no solamente el tema de los homicidios, ¿no? Creo que hay muchas violencias estructurales, muchas violencias sociales que pues hay que combatir igualmente. Ok, ¿cuánta gente hay en 24/0? Pues mira, en realidad somos una asociación que surge mucho como con la idea de crear puentes, de crear sinergias. Nos apoyamos mucho de otras organizaciones y lo que somos es más bien como una red latinoamericana de personas que cada quien desde sus diferentes ámbitos están tratando de trabajar con estas ideas. Ok, entonces digamos que pues de manera natural operan a nivel nacional, por lo menos en México, y a nivel continental ya con las demás asociaciones. Pues seríamos muy felices de todavía operar. No, todavía no. Nosotros en México tenemos apenas un año, hemos tenido proyectos, tuvimos un proyecto comunitario en Iztapalapa, ahora estamos creando una orquesta, desde hace un año estamos trabajando con una orquesta de niñas en una casa hogar y hemos tenido intervenciones en escuelas y talleres, pero pues la verdad es que no todavía, o sea, nos gustaría muchísimo, hemos presentado proyectos para el estado de Jalisco, para Michoacán, nos gustaría muchísimo operar a nivel nacional, pero todavía no. Todavía no. Si alguien aquí en este momento quiere contactar con ustedes y participar, ya sea a manera de voluntario o con proyectos, ¿cuáles serían los puntos de contacto? Bueno, es www.24-0.mx con guión normal. Y mi Twitter es @magdacos con @s y también @24-0mx. Ok, Magda responde a sus tweets, es muy amable, no como yo, y justo a partir de ahí es que nos recontactamos. Y ustedes estarán imaginando que yo la invité para que me hiciera el programa. Sí, en parte sí, pero la otra pregunta es, ustedes estarán pensando cómo pinta Cine Garage en un programa con una persona tan movida, tan importante y con tanta visión como Magda. Pues bien sencillo, y además voy a empezar con la gran coincidencia de hoy. Este programa se está grabando mientras aquí a unas cuadras en Reforma se está realizando una de las muchas marchas en demanda y en exigencia de que las cosas alrededor de Ayotzinapa y todo lo que Ayotzinapa está aglutinando se resuelvan. Y hay una acción global alrededor de eso, conocida por todos como Acción Global por Ayotzinapa, que también está rodeando las oficinas de Puente Cine Garage en este momento. No es queja, lo digo porque es para mí una amable coincidencia que estemos hablando del proyecto de Magda de 24/0 y que la haya yo invitado para platicar en muy pocas palabras de las películas que Magda, desde el punto de vista del proyecto que tiene y desde ella personal e incluso desde su punto de vista cinéfilo, considera que deberíamos revisar para entender un poco lo que está pasando en este país o incluso para resolver estos problemas de violencia de los cuales ya nos estaba platicando. Ella hizo una pequeña gran lista que revela esas dos cosas: su inclinación profesional y su muy cuidada cinefilia. Ella empezó escogiendo películas de Luis Buñuel y llegó hasta una película que yo tenía olvidada de Richard Lagravenés con Hilary Swank, que se llama Los escritores de la libertad. Ese gran abanico que Magda nos envió es el que vamos a abrir después del primer corte que tenemos que hacer, para ahora sí empezar un poco a jugar
a 24/0, ¿no? ¿Cómo utilizaría Magda estas películas para la gente que nos está oyendo o incluso para un hipotético taller como los que ella seguramente elabora? Entonces, y a partir de eso, por supuesto, ustedes tienen la oportunidad de revisar las películas, todas, ya lo chequé, todas de las cuales vamos a hablar, y si no será tampoco tan difícil, están cercanas, se consiguen o en DVD o en Blu-ray o en ambas, o se pueden ver en servicios en streaming, o incluso se pueden ver en YouTube. Hay películas que se cuelgan legalmente en YouTube, varias de ellas, de las cuales vamos a hablar hoy, están colgadas en YouTube. Entonces, no hay pierde, chavos. Tienen que ver las películas. Vámonos al primer corte. Durante los primeros 3 minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí, en ese dolor que no había experimentado antes. 30 años, y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera. ¿Serían los cigarrillos? ¿El café? ¿Las horas frente al monitor? Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo. O el final de algo. O el inicio del final de algo. La enfermera le advirtió. El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula. Novedades del siglo XXI. Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba, de pie sobre el aparato. 5 minutos. La enfermera no volvió. 10 minutos. No volvió. 15. No tenemos mucho tiempo, dijo entonces la máquina. El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo. Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra. ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente, mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? No lo sé. ¿Cuál es tu porcentaje de músculo? Para eso vine. Se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? ¿Cuál es tu porcentaje de rencor? ¿Cuál es tu porcentaje de soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? ¿Por qué confías en una máquina para obtener las respuestas? ¿Por qué le temes al final? Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿evitarías esta vida? ¿Cuál es tu porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto, cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios, y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante.
un diminuto porcentaje del todo. Muy bien, estamos de regreso y ahora sí vamos a tratar de unir los dos proyectos, el de Cine Garage y el de 24/0 de Magda Cos, que al final vamos a dar también toda la lista de libros y publicaciones que ella tiene para que si le quieren echar un ojo extra a su trabajo lo puedan hacer. Así digamos, de manera general, Magda me lanzó el buscapiés y me dijo, podemos hablar de películas de Luis Buñuel, pero no me dijo cuáles. Entonces, antes de preguntarte, yo hice una pequeña selección de lo que creí que podría funcionarnos como para trabajar así como nos lo estabas planteando hace rato. Yo escogí, por supuesto, Los Olvidados, que creo que era la obvia. Escogí Él, que se me hace una película brutal de Luis Buñuel, donde hay violencia interna, violencia de pareja. Escogí Nazarín, donde hay muchos temas, desde la intolerancia religiosa hasta la descomposición social. No sé si hayas visto estas... Si estudiaste en la Facultad de Ciencias Políticas, te aseguro que viste estas películas, te lo puedo decir yo. Y en el CUT. Además, escogí El Ángel Exterminador como para empezar. Si tú quieres agregar alguna otra película a esta lista de Luis Buñuel, bienvenida. ¿Quieres que comentemos primero Buñuel y luego vayamos con lo demás? ¿O doy la lista completa? ¿O cómo quieres plantearlo? Pues a mí me gustaría añadir a tu lista una película que me parece muy relevante, que es El Río y la Muerte. Por supuesto que todas las que mencionas y Los Olvidados, bueno, creo que es realmente un punto de referencia para comenzar a entender lo que sucede en México. Y a mí me gusta esta mirada de Buñuel porque pues en algún momento es un poco la mirada del extranjero que le sorprende cosas que descubre en México que pues para los mexicanos resultan obvias y estamos acostumbrados. Pero es el extranjero ilustrado, es el extranjero iluminado, ¿no? O sea, lo que mucha gente le reclama a Buñuel, y podemos usar el ejemplo típico también de Los Olvidados, es que le daba al clavo siempre, ¿no? El hecho de que él dijera, es que esto se ve así, esto está mal, México está mal por esto, no lo decía de manera literal, siempre usaba las películas para hablar de nosotros, pero al final siempre le daba al clavo. O sea, creo que es lo que a mucha gente le irrita de Buñuel, que nunca ha mentido sobre su punto de vista alrededor de México. Bueno, a mí lo que me parece es que se puede hacer una analogía con lo que se dice sobre García Márquez, ¿no? Que él no inventaba, nada más veía la realidad. Y bueno, creo que cuando uno lee las memorias de Buñuel, y yo lo cito mucho en mi libro Tráfico de Armas en México, para comprender la cultura del armamentismo, él recupera varias anécdotas que retoma de los periódicos. Entonces, bueno, cuenta cómo alguien toca un timbre, pregunta por la persona equivocada, vuelve a buscar el número de la calle y le dice, no, pues aquí no es, ¿no? Y entonces vuelve otra vez y dice, oiga, pues es que aquí dice 42 y este es el número que yo tengo, no, pues yo ya le dije que aquí no es. Y vuelve otra vez y a la tercera le pegan un tiro y le dice por preguntón, ¿no? Y ese es el titular, ¿no? De lo matan por preguntón. Y bueno, obviamente para él, ¿no? Desde que no puedo decir que España no sea del todo que sea del todo civilizada, pero bueno, le resulta pues muy impresionante, ¿no? Cómo los mexicanos resuelven y hasta bromean con esta cuestión de las pistolas, de los tiros al aire, incluso sus mismos actores en el set, en bromas, pues se echan tiros unos a los otros, ¿no? Y van armados. Claro. Entonces, bueno, todo esto le resulta muy sorprendente y yo creo que esta parte es parte de lo que se transmite en sus películas. ¿Ya tú crees que hay mucha de la cultura mexicana bruta retratada en los personajes de Luis Buñuel, especialmente en El Río y la Muerte, que nos ayudarían? Lo digo porque estamos tratando de ver qué tan atrás podemos rastrear mucho de lo que estamos viviendo ahora. Bueno, hay una parte, bueno, por supuesto, en los últimos años hay una violencia que tiene que ver con el narcotráfico y con el crimen organizado, y un gran número de ejecuciones que tienen que ver, que están relacionadas, y aunque sea de manera pues incidental, ¿no? En víctimas de las balaceras entre fuerzas de seguridad y crimen. Pero también hay una violencia que no tiene nada que ver con eso, que tiene que ver con temas personales, con rencillas,
que a veces llega a los diarios locales, pero que en general pues esta más bien se transmite de boca en boca. Esto fue lo que yo traté de retratar en mi libro, todas estas cuestiones que pues más bien son temas personales o familiares, por deudas, por amores, por líos de faldas, por cualquier desencuentro, que se resuelven a través de las armas. Y eso es lo que hace Luis Buñuel comentando en esta película, que es el enfrentamiento entre dos compadres que durante el bautizo pues hace un comentario de la comadre, no sé qué, saca la pistola, le pega un tiro y de ahí empieza una escalada entre las familias, se matan el uno al otro. Y que tampoco es una historia nueva, ¿no? O sea, de eso ha pasado en muchos lados, pero nadie lo había retratado como Buñuel. Lo retrata Buñuel y lo peor es que sigue pasando. Exactamente, yo fui a una conferencia en Morelos y me dicen, ay, a mi familia sí pasó, todo el tiempo se estaban peleando y cada vez había menos hombres en la familia, hasta que acabamos siendo una familia de puras mujeres. Entonces, bueno, ves que realmente él estaba retratando una realidad y que, por ejemplo, el hombre que... el protagonista es Joaquín Cordero, él se va a estudiar medicina al Distrito Federal y él no quiere andar armado, ya quiere como terminar con ese círculo y la mamá siente que es un deshonor que el hombre no salga a defender el nombre de la familia, el prestigio, ¿no? Entonces, como sociedad, pues también hemos orillado a los jóvenes y a los hombres particularmente a tener ese rol, ¿no? Del protector, del defensor de la familia, del honor, y que tiene que defender esto pues a través de formas violentas. Claro. La película es de 1954, insisto, sí se puede conseguir en DVD, prácticamente todo Buñuel se consigue en DVD, no, por ahí no van a sufrir, y el reparto, yo no me acordaba, el reparto es monumental, está doña Columba Domínguez, Joaquín Cordero, anda Víctor Alcocer por ahí, José Elías Moreno, Silvia Derbez, Alfredo Varela, o sea, por ahí hay para escoger, pero digamos entonces que tú... digamos que necesitas explicarle a un grupo de muchachos que mucho del machismo tácito o explícito en México, que mucha de la violencia urbana viene de la manera como nos educaron y les enseñarías el río y la muerte. Sí, yo creo que esto viene incluso desde antes, o sea, estamos llegando a la época de oro del cine, pero desde antes, cuando empezamos a hablar de los corridos, del mismo Charro, que es una figura emblemática en el cine, en la época de oro del cine mexicano, todo esto, pues siempre hay un nivel de machismo distinto, digamos, no siempre tiene que ser el macho violento, como no lo fue, por ejemplo, Pedro Infante, ¿no? Que era un machismo un poco más, pues por el lado más encantador. Más pop, le vamos a llamar machismo pop, sí, ¿no? Pero creo que siempre pues era como el hombre tiene un papel de protector, de proveedor y muy ligado al uso de las armas como pues que realmente como un uso cotidiano, como algo que tenía que hacer para pues simplemente, ¿no? Para cualquier gente que le hiciera un juego de palabras, pues él estaba sí, en posibilidad de pegar 2 tiros, ¿no? Y bueno, esto no solamente está en el cine, o sabemos que en esa época pues también estaban los pintores, ¿no? De Rivera, Siqueiros, que andaban armados, y que todo mundo en la sociedad común, digamos, en los referentes intelectuales y culturales de nuestra sociedad mexicana, pues la gente andaba armada. No, el propio Indio Fernández andaba siempre con la pistola al cinto, ¿no? Entonces, no, totalmente. Bueno, él tiene bastantes más anécdotas y un poco más trágicas. Anécdotas, ¿no? donde incluso lo amenazaron a él de muerte y él tuvo que lanzar tiros en rodajes. O sea, la cosa es muy, muy, muy seria. ¿Cambia la percepción de la gente a la que le muestras luego estas películas, la percepción del uso de las armas cuando lo ven en una ficción, a veces incluso muy dulcificada o a veces tan cruda como el propio Río y la Muerte, como Los Olvidados? O sea, el impacto es distinto cuando lo ven en una película y además en una película bien hecha. Bueno, yo lo que creo es que a veces en general la gente común, que no estamos ligadas a las fuerzas de seguridad o no estamos ligadas a cuestiones de seguridad o de crimen, o creemos que las armas son un tema que es exclusivo de eso, ¿no? O es militar. Y que cuando muestras este tipo de películas, pues se dan cuenta de que pues siempre han tenido ahí la pistola, ¿no? O que el abuelito tenía la pistola y que para él era la cotidianidad. Entonces, bueno, creo que es una forma como que sí se puede ver violencias cotidianas que perviven hasta nuestros días,
pues hasta de dónde vienen y por qué no son tan normales. Pero un poco extendiendo mi pregunta, la gente cuando lo ve contado en un cuento, en una película, entienden más que pues, aunque se pueda llegar a ver natural, no es natural y por supuesto no es lo deseable. ¿O cuál es el proceso después para decirles, mira, las armas, aunque hayan estado cercanas, aunque sean parte de nuestra cotidianidad, aunque no seamos militares y estén con nosotros, no es la última salida, no es el vehículo? ¿Cómo es que tú les haces o encajas la reflexión entre la realidad de la gente con la que has trabajado o con la que quiere trabajar a 24/0 y lo que ellos ven en películas como las de Luis Buñuel? Pues mira, eso más bien para mí ha sido como una cuestión de análisis, de saber de dónde viene, ¿no? De dónde surge esta masculinidad donde las armas tienen un papel protagónico. Uh-huh. Y por qué muchos hombres, sobre todo jóvenes, cuando tienen un arma entre sus manos, se sienten más poderosos, se sienten que tienen otra identidad, que tienen mucha mayor fuerza y presencia dentro de su comunidad. Eso es un poco para mí el apoyo que puede dar el cine. Uh-huh. Yo creo que el cine, más allá de su función social, que por supuesto la tiene, yo creo que el cine tiene que ser entretenimiento. Entonces Uh-huh. tú ves estas películas y la verdad es que es una maravilla, te ríes. Yo no espero que a partir de estas películas, o sea, lo que espero es que las disfruten y que aprendamos a entendernos como sociedad. No espero que pues digan, sí es cierto, No. el arma es mala, ¿no? Porque pues la No, verdad la es que película esto ya no va- tiene sí, mucho tiempo la y película no va a solucionar no ha llevado el ese problema. mensaje, ¿no? No, lo decía porque, por ejemplo, en algún momento tuve la oportunidad de programar. A mí me encanta Luis Buñuel, ¿no? Yo creo que hay mucho que aprenderle, incluso a nivel de lectura social. Yo creo que el cine, entre todo lo que has dicho, tiene otra función que a veces cumple sin darse cuenta él mismo, que es un poco retratar los momentos que estamos viviendo, los sentimientos que hay en las calles de las ciudades y de los países se acaban impregnando en las películas, y Buñuel supo poner los filtros adecuados para que sus historias tuvieran los sentimientos más vivos y más inmediatos. Yo a lo que iba era más bien saber o tratar de comprender si, además de entretenerse, si además de que les cuentas una historia, ellos podían ver estas pequeñas metáforas de la violencia de México actual reflejadas en películas tan viejas. Se alcanza a detectar esa línea. Yo lo veo de manera muy clara porque yo veo películas todos los días, ¿no? Es una deformación profesional para mí dar por sentado que la gente va a entender metáforas como las de él, como las de Nazarín, como las del Ángel Exterminador, que es como una cosa completamente surrealista, pero que está hablando del México de esos años, o de películas al mismo tiempo tan directas como Los Olvidados, que es una película que se acaba resolviendo a tiros también, bueno, a palazos, ¿no? Yo creo que algo que sí se logra y que yo creo que tiene que ver con este impacto el cómo le llega el mensaje a la gente, es que muchas veces cuentan anécdotas propias de su familia o de historias similares que se enteraron o que leyeron, y entonces, bueno, tienen como una reflexión que aportar, una historia paralela que pues va muy de la mano de esta realidad que retratan las películas de Buñuel. Uh-huh. Y pues en muchos de estos foros donde yo he comentado estas películas, pues la verdad es que lo que es como muy lindo es que la gente empieza a compartir sus propias experiencias y que pues tienen ahí un hilo conductor, que tienen ahí una raíz en este mismo fenómeno que se puede ver retratado en estas películas. Claro, la gente al final se siente justo así reflejada. ¿Alguna otra película que añadirías a la pequeña lista de Luis Buñuel? O alguna de las mías que quieras quitar, porque por supuesto se puede. O sea, yo insisto, metí él porque a mí se me hace, ¿la recuerdas? Es la historia de esta pareja burguesa mexicana. La película es del 53. Arturo de Córdoba, ¿no? El galán, el hombre exitoso, encuentra a la mujer de su vida, se casan y luego él es tan celoso que acaba violentando la relación de manera irremediable. Bueno, es que a mí me parece que son diferentes tipos de violencias Uh-huh. que se ven retratadas en diferentes ámbitos, ¿no? Porque también toca la parte rural, la parte urbana, y todos están también, o sea, digamos, la violencia es un elemento que está presente culturalmente en la sociedad que le está Uh-huh. retratando. Entonces digamos que a ti Buñuel te hace la tarea.
¿no? Pues sí, por supuesto, a mí me parece que es un clásico. Lo usarías mucho o lo usas mucho, no sé. Justo para hacer tu trabajo, ¿no? Sí. Bueno, tenemos luego la pequeña lista que yo armé, así una vez más, Magda me lanzó ella a mí el buscapiés y yo armé mi pequeña lista de películas de Luis Estrada, que creo que está queriendo hacer un poco lo que hacía Buñuel muy a su manera y por supuesto mucho más a la mexicana, ¿no? Por supuesto. En un tono más grotesco incluso, y lo digo en el mejor sentido del término, o sea, de la exageración en la cual él mete a sus personajes es donde está la doble lectura de sus situaciones. O sea, no es tan surrealista o no es tan metafórico como Buñuel. Y ¿sabes qué? También yo creo que a veces es también un retrato un poco más fácil. O sea, es un retrato más inmediato de situaciones muy concretas, de el narcotráfico, de la violencia relacionada con la pobreza o con, por ejemplo, también, ¿no? Con la violencia política. Creo que son situaciones como muy directas. Y creo que la violencia en México tiene también profundas raíces estructurales y que a veces es muy difícil que una sola película refleje, más allá de una sola historia, claro, pues refleje esto como fenómeno. Justo por eso escogí 4 películas de Luis Estrada que la gente ya dirá, claro, las últimas 4. Pues sí, las últimas 4. Las últimas 4, no, porque claro. Las anteriores él estaba haciendo cosas muy distintas, ¿no? Yo creo que luego se dio cuenta que había que intensificar el paso y en 1999 nos entregó una gran comedia negra política que también se resuelve a tiros, que se llama La Ley de Herodes. Después de eso entregó una especie de cuentito social en donde vemos de manera muy clara, pero también casi circense, lo digo todo, insisto, tratando de marcarlo como cualidad de la división social en México, la división de clases, ¿no? Los ricos se siguen haciendo, imagínense, la película es del 2008 y Un Mundo Maravilloso ya nos decía, los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres, ojo, algo no está bien y la cosa a seguir. Luego, por supuesto, entrega El Infierno, que creo que es su película más famosa a la fecha, en el 2010, donde destapa la cloaca, ¿no? Y hace ver que, por lo menos desde su punto de vista, y yo creo que muchos compartimos ese punto de vista, el narcotráfico tiene ya los tentáculos en todos lados. Y el año pasado entrega La Dictadura Perfecta, que es su lectura de la relación o la correlación o la sociedad negra que muchos medios de comunicación han establecido con el poder en México, en particular con el... Sí, los poderes de facto. Exactamente, los fácticos y, sí, los ejecutivos, digamos, ¿no? O sea, en pocas palabras, Televisa, TV Azteca, algunas estaciones de radio y en muchas otras palabras, el PRI, el PAN, el Verde. Y creo que no creo que no se salva a nadie en la película, y menos a cómo están las cosas, y menos con las calles como están ahora, llenas de gente que está reclamando que las cosas se hagan bien. Luis Estrada. ¿Por qué escogiste entonces, danos un poquito más de detalles, a Luis Estrada? Bueno, o si estás de acuerdo con estas películas. Sí, te digo, yo con estas películas, bueno, yo había pensado particularmente, ¿no?, en La Ley de Herodes, en El Infierno, como este retrato de lo que ya está sucediendo en muchas zonas de nuestro país, de, pues justamente, ¿no?, de los vínculos con el crimen organizado, de las autoridades que pues ya están coludidas, de los altísimos niveles de corrupción que vivimos y que finalmente derivan en violencia para muchas personas. Te decía que a mí me parece un poco más como el retrato inmediato, ¿no?, de situaciones, más que el análisis a profundidad. Sin embargo, el tema que tocas de la desigualdad, pues realmente... Si algo, muchas de las teorías que justifican, más bien que rastrean el origen de la violencia, pues han dicho que es por la pobreza, que es por la falta de educación. Pero algo que un punto en común que une a la mayoría de los expertos o los estudiosos sobre la violencia es que la desigualdad es lo que más violencia puede generar en una sociedad. Y bueno, nosotros en México tenemos altísimos niveles de desigualdad, y no desde el 2008 que lo retrató. No, yo hablaba que es cuando él lo pone, claro, pero esta brecha empezó, esta brecha generó una revolución. Por supuesto, bueno, te digo, lo podemos ver desde Los Olvidados, ¿no? Sí. Entonces, a mí esa parte de la desigualdad me parece que es muy importante, pues documentarla. Ahora, yo no creo tampoco que esto, estas películas se deban de tomar como un documental, como una explicación.
Sin embargo, sí creo que toma pues ciertos elementos de la realidad y ciertas historias que están sucediendo y que pues las expone, ¿no? Y las saca a la luz. Creo que eso es como que lo que es muy relevante del cine y que pues finalmente digo, es un trago duro de pasar para los políticos, sobre todo, ¿no? Vimos como a Fox no le parecía, a Calderón, ¿no? Trataron de censurar las películas y bueno, creo que finalmente lo que se está logrando pues es retratar algo que está pasando en México, como tú dices, ¿no? A lo mejor de una manera un poco exagerada para que... No, es el estilo de Luis, o sea, te digo, lo decía como para darle un ejemplo a la gente. No, y bueno, creo además que el arte finalmente es lo que hace, ¿no? Su función es a veces exagerar y destacar ciertos comportamientos o ciertas técnicas, percepciones, interpretaciones para que pues puedas a partir de eso que te llama tanto la atención, pues descubrir, ¿no? Un parámetro de la realidad. Si tú tuvieras que explicarle, no sé, estoy tratando de pensar en la sociedad más pacífica de este planeta, creo que no hay. Si tú tuvieras... No, sí, hay algunas... Hay unas más, otras menos, ¿no? Hay unos países europeos donde... Suecia, pensemos en Suecia, por ejemplo, ¿no? Donde seguramente los niveles de violencia no alcanzan ni el 1% de lo que hay en México. ¿En qué orden le presentarías Un Mundo Maravilloso, El Infierno, La Dictadura Perfecta y La Ley de Herodes a alguien para decirle, mira, México en el 2015 lo puedes entender viendo estas 4 películas, pero en este orden? Uy, no, la verdad es que yo creo que los extranjeros para entender a México, más que ver cine, tienen que leer literatura. O sea, yo creo que tienen que leer La Región Más Transparente, no sé, irse a Octavio Paz, claro. Por supuesto. Creo que México es muy complejo de entender para una sociedad pacífica. Ok, tenemos que hacer un segundo corte, venimos a darle el último jalón a este retrovisor. Ya tienen una muy buena lista de películas para revisar, pero vamos a acercarnos todavía más a nuestro presente con 3 películas que ahí sí, Magda me dijo, estas son las que tenemos que tocar al final del programa. Entonces, ahora volvemos. Ciudad de México, siglo XXI. Las rentas son caras, los espacios pequeños, las listas de lectura abundantes. Los formatos digitales ayudan, claro, pero de cualquier modo, las versiones físicas de libros, historietas, revistas, catálogos y volantes de pizza se cuelan por debajo de la puerta. Imposible conservarlo todo, a menos que se cuente con un par de hectáreas y el granero esté desocupado. Después de seleccionar las pocas piezas que pueden quedarse a vivir en el librero, restan opciones para las pilas sobrantes. Donarlas a una biblioteca, llevarlas a una librería de viejo o venderlas por kilo a la red del fierro viejo. En Puentes hemos pensado en otra posibilidad: hacer que el conocimiento y la alegría de la lectura circulen. Que los objetos pasen de una mano a otra con la intención de generar un círculo de felicidad donde no intervenga el dinero. Presentamos el Gran Intercambio de Lecturas 2015. La dinámica es sencilla. El próximo miércoles 4 de marzo, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche, estaremos en el Museo del Chopo junto con nuestros compañeros de W Radio y sopitas.com. Te invitamos a que lleves 1, 2 o 300 lecturas y las intercambies con otra persona. Puedes llevar libros, revistas, historietas o volantes de pizza. Se trata no solo de compartir los objetos, sino la experiencia de haber pasado por las páginas e ideas que están ahí dentro. Vamos a platicar, vamos a intercambiar. Recuerda, en ninguna operación puede participar el dinero y la entrada al museo será libre. Puentes, para convertir el conocimiento en un círculo. Puentes. Ahora sí, estamos de regreso. Magda me dio 3 películas finales para hablar y yo de nuevo no podría estar más de acuerdo. Primera, porque una vez más la coincidencia nos lleva a hablar de Alejandro González Iñárritu, que acaba de ganar el Oscar como mejor director. Su película ganó como mejor película.
está muy nombrado ahora, está filmando, está trabajando, se rumora ya por ahí un nuevo Oscar para el buen Emanuel Lubezki, con el cual sigue trabajando, pero ese no es el caso, porque vamos a hablar de su primera película, su ópera prima, una película que desde mi punto de vista transformó al cine mexicano en más de un sentido. Y entre esos sentidos está el meter temas que por lo menos a finales del siglo XX y a principios del XXI, la película es del 2000, el cine mexicano no estaba tocando. O sea, no nos habíamos metido a esta violencia urbana, quizá exagerada, pero exagerada digo a nivel visual, no, porque no cuenta nada que no esté pasando en las calles y que siga pasando y que pasaba en ese momento. Y en segundo lugar, porque a nivel técnico la película resultó ser todo un suceso. Si nos olvidamos del nivel técnico, a menos que quieras tocarlo, ¿por qué está Amores Perros en esta lista de películas a través de las cuales podemos entender cómo está mal caminando México en estos años? Bueno, yo la verdad es que de la cuestión técnica no puedo hablar porque no soy especialista, yo solamente soy un fan declarada del cine, me encanta. Pero sí creo que, por ejemplo, la idea de contar 3 historias paralelas refleja las muchas sociedades que tenemos en México. Y que cada una tiene también sus niveles de violencia, o sea, no se escapa ninguna. Pero sí, al mismo tiempo van ocurriendo muchas cosas donde todos los personajes se ven orillados pues a tomar decisiones y tomar caminos que los llevan pues a ligarse con actos ilícitos, la delincuencia, y también pues como estas límites no muy claros entre lo que es legal, lo que no lo es, ¿no? Creo que eso es algo que es muy claro y que es una constante en nuestras sociedades. La gente, o sea, los ciudadanos nos preocupa a veces poco cuál es la ley, saber cuáles son nuestros derechos, y a veces pues vamos actuando un poco como ahí nos va dando a entender la vida, ¿no? Cómo vamos resolviendo de forma inmediata. Y un poco en Amores Perros, simplemente para sobrevivir, ¿no? Exacto. Prácticamente todos los personajes lo único que hacen a lo largo de la película es tratar de que no los pisen. Claro, tratar, y además pues donde también están difuminados estos límites entre lo moral, ¿no? y la ilegalidad, ¿no? La delincuencia, como en el personaje de Echevarría, ¿no? Que pues es un sicario, pero que pues al final está preocupado por su familia, ¿no? Y quiere redimirse. Entonces, bueno, creo que toca muchos temas de violencia y que explica en muchos sentidos pues cómo funcionan muchos mexicanos, y que muchos mexicanos se ven obligados a funcionar de esa manera para subsistir el día a día. Claro, y yo lo que decía era que prácticamente la Ciudad de México nunca había sido retratada de esa manera, ¿no? Es una película muy chilanga porque es innegable que los personajes se mueven en la Ciudad de México y cómo en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que los barrios más violentos de esta ciudad están retratados ahí con una fidelidad temática, no visual, pero temáticamente muy, muy clara, ¿no? Sí, bueno, pero también hay diálogos, ¿no? Diálogos donde hay como muchísima agresividad verbal, aunque no se estén diciendo pues nada del otro día, ¿no? Digo, nada del otro mundo, ¿no? Es un diálogo cotidiano, pero hay como esta carga de resentimiento, de frustración entre las generaciones y pues las familias. Que viene un poco también de la división de la que hablábamos hace rato, ¿no? Por supuesto, y algo que me parece relevante es que Amores Perros se le ha considerado la Pulp Fiction mexicana. Y Pulp Fiction también retrata Tarantino nos oye, Magda. Me encanta que entonces, nos escuche, porque debe estar muy contento con... yo soy muy fanática, y justo ahora que también empieza este ciclo de análisis en la Cineteca de Tarantino. Sí, se va a poner bueno. Pero a ver, te interrumpí. Me parece que Pulp Fiction retrata también esta violencia de desigualdad, una violencia donde que me parece que es un efecto que puede tener también Amores Perros, ¿no? Donde ya es tanta la violencia que hasta te puede causar risa, ¿no? Cuando esta escena famosísima, cuando los sicarios se les escapa el tiro porque hay un tope, ¿no? Y matan y está todo el coche lleno de sangre, ¿no? Y que bueno, ellos lo hacen con toda seriedad, pero esta escena pues también se puede traslapar a nuestra realidad, ¿no? De hecho en el cine de Luis Estrada eso pasa muy seguido.
voluntaria o involuntariamente, la violencia que él coloca en sus situaciones y en sus personajes hacen reír a la gente en el cine. O sea, cuando yo vi El Infierno, la gente al principio le costaba entender si lo que estaban viendo era un documental o una parodia o una película irónica, y al final el humor negro invadió la sala y la gente acabó riéndose de todo eso. Aunque sí creo que justamente hay un poco más de malestar como espectador, ¿no? Sí. El grado de violencia también es como que te causa un poco más Es menos amable Luis Estrada que Alejandro, por ejemplo. Y creo que en Amores Perros hay una sutileza, ¿no? Que pues te hace como espectador pensar que está haciendo algo sumamente pues irónico, que está jugando, ¿no? Justamente, ¿no? Con este retrato de la realidad, pero hay ahí como una verdad, ¿no? Justamente, ¿no? Como Pulp Fiction. Sí. No, que por eso decía yo, visualmente quizá no es tan realista, que es donde viene el toque que tú dices, pero temáticamente la película es muy, muy real y muy, muy violenta. Esa es la penúltima película en la lista que me envió Bagde, que estamos tratando de armar para ustedes. Luego mencionaste Lord of War, si no me equivoco es la película con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage. En español se llama Hombre Peligroso, por si la están buscando en Blu-ray o en DVD. En español se llama Hombre Peligroso. Dirige Andrew Niccol, un director muy disparejo, que tiene cosas tan elegantes como Gattaca y que tiene cosas tan raras como Simón, se llamó su película esta de la inteligencia artificial. Ahora les digo, pero bueno, ¿por qué escogiste Lord of War? Bueno, porque para empezar a mí me parece que sobre todo hay que dejar a los radioescuchas con un toque esperanzador de que algo se puede hacer. Esta es una película que surge también con la intervención de Amnistía Internacional. El guión parte de una investigación que hace el director con datos, con fuentes reales de Amnistía, y con una historia que también no es una historia basada en la realidad, pero es una historia que toma elementos de la realidad, como el número de armas que se producen, cómo se trafican. Y bueno, el tráfico de armas es uno de los delitos que más tiene que ver con todos los otros delitos. Hay cosas muy relevantes en la película que dice, por ejemplo, no recuerdo si es hacia el final de la película, dice, todos se van a estar peleando y los únicos dueños del mundo van a ser los traficantes de armas porque todos los demás van a estar ocupados matándose. Claro. Que era un poco también el lío de la famosa Guerra Fría, ¿no? Cuando se acabe esto, ¿quién va a ganar? Pues los que dispararon los misiles. Y eso, bueno, a mí me parece muy interesante también para la gente que está en la industria del cine. Es cómo se puede hacer cine comercial, cómo se pueden hacer películas con información de investigadores y cómo pueden tener un impacto internacional. Es una película que viajó por todo el mundo y que de hecho fue muy interesante porque en mi trabajo con una de las organizaciones con las que yo colaboro, IANSA, nos tocó tener a Andrew Niccol en Naciones Unidas con todos los diplomáticos que estaban en posibilidad de decidir sobre un tratado internacional para el comercio de armas, viendo la premiere de la película. Creo que eso es como pues, cuando tú te preguntas como artista, como cineasta, como productor o director, ¿cómo puedo realmente tener una implicación en temas sociales? A mí me parece que ese es un gran ejemplo de cómo se puede hacer una campaña artística y política y que puede poner un punto de vista, pues hasta activista, ¿no? De claro, una posición ideológica. Que la película te da justo eso, una posición ideológica y puede llegar a ser una declaración de principios. Totalmente, y que no necesariamente es una película panfletaria o aburrida, ¿no? Es un cine, con Nicolas Cage, Ahí te va el reparto. Tenemos a Nicolas Cage de un lado, a Bridget Moynahan del otro, a Jared Leto ahí en medio, está Eric Uys y... Te falta el policía. Ian Holm, tenemos a Sheikh Tokmanyan, Jean-Pierre Nchamian, David Schumburys. El policía, ¿qué policía? No me acuerdo del policía, la vi hace tanto. Es el que era marido de Uma Thurman. Ethan Hawke. Sí. Ethan Hawke. Él es digamos, como el antagonista de... Me cae muy bien Ethan Hawke, solo que engañó a Uma Thurman, ese es mi problema con él. Pero bueno, ahí está. Bueno, y creo que, por ejemplo, eso también retrata algo que no solamente pasa en México, por supuesto, pero que pasa a nivel internacional. Cuando detienen a Nicolas Cage después de ser terrorista, que de hecho hay un referente que es
traficante Víctor, se me fue el apellido, que de hecho estuvo siendo juzgado hace 4 años en Estados Unidos, que se considera que es el traficante, el hombre que más ha traficado armas en el mundo. Bueno, cuando lo detienen y le dice, y tienen este enfrentamiento que como Ethan Hawke le quiere decir, bueno, pues ya te atrapé, ya te gané, el otro le dice, no, lo que va a pasar ahorita es que tu jefe te va a felicitar y te va a decir que has hecho un gran trabajo, pero pues que me tienen que dejar salir porque yo soy necesario para que funcione el sistema. Y eso es, bueno, es muy desesperanzador como humanidad, ¿no? Pero también es muy real. Pero es real, que es algo que está sucediendo en todos los países, pues los niveles de corrupción, de colusión con las autoridades, y pues de que también, ¿no? Hay partes del sistema que pues van a seguir funcionando de una manera en que no nos beneficia a nadie. Claro. Pero bueno, a mí lo que me gusta recalcar también es como la participación de estas grandes organizaciones que hacen trabajo de conciencia social, que puede llegar a estos alcances para dar a conocer una problemática que nos aqueja a todo el mundo. Muy bien, ahí está, en palabras de Magda, para que la gente que dice que el cine no sirve para nada, ahí está, Hombre Peligroso, Lord y para of War. invitar a los cineastas también a que hagan temas sociales. No, y a veces, te digo, a veces los hacen y ni siquiera se dan cuenta. O sea, yo dudo mucho, no he platicado con él, por supuesto, no lo sé. Voy a soltar la suposición. Yo dudo mucho que Alejandro González Iñárritu haya estado pensando en profundizar socialmente en los espectadores, y yo creo que lo hizo. O sea, él quería hacer su película y él estaba contando 3 historias distintas con un guión de Guillermo Arriaga. Él estaba haciendo una película, pero dudo mucho que él tuviera considerado el alcance social y de impacto que iba a tener su película y la manera como iba a ser considerada en el exterior, como un vistazo al México urbano moderno. Yo creo que pasa, y que obviamente la invitación, yo estoy de acuerdo contigo, debería ser así general. Señores, hagan cine con un poquito más de conciencia. No tiene que ser cine panfletario, tú lo acabas de decir, pero un poquito más de carnita alrededor del hueso no nos creo vendría que pueden mal. ir muy de la mano el trabajo Sí. de las organizaciones con el trabajo del cine. Eso es lo que 24/0 sostiene, ¿no? Que la cultura es lo que puede transformar a las comunidades. Y por eso escogiste, yo me imagino, la última película, Por supuesto. que se llama Escritores de la Libertad en español, por si la están buscando en Blu-ray o en DVD, y en inglés se llama Freedom Riders, que dirige Richard Lagravenés, otro director. No tiene una filmografía muy larga, pero es muy consistente, curiosamente. ¿Por qué escogiste Escritores de la Libertad? Justamente porque muestra como una acción comunitaria, como un cambio de mentalidad de una persona, como un individuo puede transformar su entorno. Esta película no hay que olvidar que está basada en hechos reales. Sí. Estaba en un momento en el que los enfrentamientos raciales entre los estudiantes y las escuelas eran muy fuertes, ¿no? Se dividían los grupos no solamente entre negros, blancos, asiáticos, latinos, y en una comunidad pues de muchísima pobreza, de violencia familiar, de falta de recursos para estos jóvenes. Es una secundaria. Y llega esta maestra que interpreta a Hilary Swank, que pues un poco sin saber a qué se va a enfrentar. Es la primera vez que ella se acaba de titular de maestra, en pocas palabras. Exactamente. Sí, es su Y primera bueno, vez. digamos, acepta yo creo que este trabajo que nadie quiere, ¿no? Porque los estudiantes no hacen caso, porque son violentos, porque no entran a clase, porque retan al maestro. Y que pueden, y bueno, ella los invita a escribir historias personales. A través de la escritura, empezar a analizar su propia vida Sus y ver qué propias le historias. pasa. Y entonces el resultado es que encuentra más coincidencias, empiezan a surgir las coincidencias que hay entre la gente, entre los propios alumnos, y cómo se empiezan a identificar estos alumnos. Y algo que me parece que es importantísimo, que no solamente el adulto significativo de un grupo, tanto de alumnos, tanto el maestro como los papás, ella muestra que cree en ellos, ¿no? Que espera lo mejor de ellos y les da pues una oportunidad, el beneficio de la duda, ¿no? De que pueden ser lo que ellos quieran, que nadie se los había dado antes, y esto los transforma. Entonces, bueno, a mí me parece que esa acción social retratada
digo, que finalmente, bueno, es real, ¿no? Pero que la retratan de una manera muy emotiva. Emotiva, poética, ¿no? Muy cinematográfica. Porque es muy emocionante, ¿no? Cómo va creciendo esta relación entre los alumnos y la maestra, y cómo, pues, cuando ya quieren que ya tienen que pasar de grado, los alumnos dicen yo sigo, ¿no? Y que ella además se casa con este proyecto, ¿no? De decir yo voy a sacar a estos muchachos y esta comunidad adelante. Y me parece además súper emocionante, pues, que la gente joven que a veces se ve atrapada en un entorno, pues donde no hay, ¿no?, oportunidades, donde no hay salidas, encuentren un lugar en donde refugiarse, ¿no? Y este refugio que pueden ser, y que también, digo, lo vemos en historias en nuestro país, como por ejemplo este maestro que sacó no sé si recuerdas una publicación donde anunciaron quién era la niña que es la siguiente Steve Jobs en Matamoros. Sí. Este referente de este maestro que está haciendo las cosas de una manera diferente es un refugio para sus alumnos. Creo que estas son las historias cotidianas que merecen ser contadas de cómo un individuo puede transformar la vida de las personas. Muy bien, pues ahí está la lista de Magda Cos. Creo que es una lista importantísima por todo lo que ella misma ha contado, por toda la labor que están haciendo. Te quiero felicitar y agradecer de nuevo. Muchísimas gracias. Nada más, tu libro es Tráfico de armas en México, corrupción, armamentismo y cultura de la violencia. Exactamente. ¿Y lo encontramos todavía en Random House Mondadori? Pues sí, deben de encontrarlo. Está la versión electrónica. Y pues si no, me pueden contactar y yo se los hago el link a donde lo pueden comprar. Muy bien. ¿Nos quieres dar otra vez tus contactos para la gente que quiera ampliar el discurso? Por supuesto, es www.24-medio0.mx. Mi Twitter es @MagdaCos. El Twitter de la organización social 240 México es @24-0MX. Y bueno, pues yo creo que con eso podemos encontrarnos. De cualquier manera, recuerden que debajo del reproductor de estos programas encuentran ustedes la bitácora de la transmisión, y ahí están todos los datos en los cuales incluiremos tus redes sociales. Magda, mil gracias. Un gusto, muchísimas gracias. Te aseguro que volverás a Puentes si quieres, claro, si estuviste a gusto. Feliz. Si no te vamos a obligar, te extrañaremos nada más. Mil gracias por venir a platicar con nosotros y nos vemos pronto. Y saludos a toda la auditoría. Muchísimas gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Erika Estrada.